vamos a ir con la columna de Daniel Samper Pizano y le voy a dejar a Ana lista en sus marcas para una pregunta que sé que quiere hacer y volvemos después de la columna. Vamos entonces con el... Empezó el baile. Escribo estas líneas en la madrugada del lunes 20 de junio, pocas horas después de que las cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil señalaron a Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero cuando ciertas corazonadas me sorprenden a la luz del alba, tiendo a ponerles atención. En estos momentos tengo la firme impresión de que al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que aún tardará 48 días en palpar la Casa de Nariño, le acaba de declarar la guerra la extrema derecha colombiana. Minutos después de que se anunciara la victoria del candidato de la izquierda, estalló el primer misil político contra su cuartel general, donde apenas comenzaba la celebración de un triunfo ganado con limpieza democrática. Era un recado de Fico Gutiérrez, a quien revolcaron en la primera vuelta tanto los electores de Petro como los de Rodolfo Hernández. Vale la pena transcribir el mensaje, porque nunca, en ninguna elección colombiana, un derrotado había vomitado palabras más groseras y venenosas. Dice así el mensaje: Petro, espero que su gobierno no sea el reflejo de su campaña, que su presidencia dure 4 años y no más, que respete la propiedad privada, la libre prensa, la iniciativa empresarial, el ahorro de los colombianos, a los opositores y a quienes pensamos muy diferente a usted. Hasta ahí el mensaje. Ya lo ven, es Fico en estado puro, Fico al 100%, brocha, burdo, agresivo, rudimentario. Mientras otros contendores, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, el propio Duque, felicitaban en forma caballerosa y republicana al nuevo jefe del Estado, el señor Gutiérrez lo llamaba a gritos por el apellido, como en las tabernas. Las palabras del derrotado exalcalde de Medellín permiten adivinar la clase de oposición que depara la derecha más tosca a quien ni siquiera se ha posesionado del cargo. Pero hay más nubarrones de aviso que se añaden al anterior. Otro que se las trae a la hora de mostrar su rudeza militar contra los adversarios es Juan Carlos Pinzón, individuo privilegiado por varios gobiernos que, según pude leerse por su reacción ante la realidad de las urnas, inició la cacería del nuevo presidente desde el primer minuto de su victoria. El de Pinzón es un caso curioso. Alucinados él y Duque con la idea de una sucesión de color uribista al gobierno que agoniza, montaron una costosa, poderosa y efímera superembajada en Washington. En junio del 2021, el presidente nombró a Pinzón en reemplazo de Pacho Santos y ocupó la oficina en agosto. ¡Qué fiestas y qué ferias! Ni que lo hubieran ungido papa. La noticia de la designación del doctor Juan Carlos, ex candidato presidencial, como todos los políticos colombianos, y sus grandes planes para la delegación en Washington fueron la gran chiva oficial del semestre. Pinzón entró pisando duro, sacudió la nómina de la embajada, echó a varios funcionarios y contrató a 3 estrellas, así las llamaron, que iban a ayudarle, sobre todo en el sector de comunicaciones. Esos nombramientos tuvieron más repercusión que cualquier ministro. Y allá, rumbo al número 1724 de la avenida Massachusetts, se dirigió entre agosto y septiembre el que llamaron con escasa originalidad Dream Team. Sería injusto decir que no trabajaron. Pinzón aparecía a menudo en los medios colombianos, con gringos notables e incluso con el presidente Biden, a quien el grupo político de Uribe se opuso en las elecciones de Estados Unidos. Hace pocos días su imagen como promotor de productos colombianos volvió a azotar las páginas de la prensa amiga. Tanto dinamismo es alentador, pero se está al servicio del país, no solo del gobierno. Y ocurre que el domingo pasado en la tarde, es decir, el domingo de elecciones, tan pronto como se conoció el triunfo de Petro, Pinzón disparó su carta de renuncia irrevocable y anunció que el 6 de agosto, víspera de la asunción del nuevo mandatario, dejará la embajada. En declaraciones al Tiempo aceptó luego que se larga porque no le gusta su nuevo jefe. Adiós misión patriótica, apenas pasado un año, se desdibujaron las hermosas proclamas donde manifestaba que, entre comillas, siempre ha estado al servicio del extraordinario pueblo de Colombia. No es cierto. Nos abandona por servir a sus intereses políticos. Su renuncia inmediata y el apresurado desmonte del equipo dorado son un gesto político, ni que lo hubiera tocado Ingrid Betancourt. Pregunto, ¿acaso no sabía Pinzón, antes de montar su arca de Noé, que habría elecciones y que a lo mejor el candidato de su preferencia no ganaría?
¿Representa él a Colombia o a un sector político que usa al Estado como refugio y botín? ¿Cuánto costó al extraordinario pueblo colombiano esa embajada que se autodestruye por voluntad propia a los pocos meses? ¿De dónde salen los fondos para los pasajes, maletas, mudanzas, gastos de instalación del nuevo equipo y desembolsos para el retorno de los despedidos o trasladados con sus familias? Qué fácil es realizar gestos heroicos si los costea el magro Estado colombiano. No creo que el mensaje rufianesco de Fico y el portazo de Pinzón coincidan por mera casualidad con el día en que Colombia eligió por primera vez en su historia a un presidente de izquierda. Curiosa respuesta la que estos dos personajes dan a quien invitó a trabajar con él a ciudadanos de todas las tendencias. Mala persona como a veces soy, lo reconozco, sospecho que empezó el baile. Sí, me late que acaba de comenzar la batalla de la derecha para recuperar ese poder que el extraordinario pero atrevido pueblo colombiano le arrebató merced a un invento infernal llamado elecciones. Gran, muy buena. Maravillosa. Y estaba Daniel Samper Pizano tratando de hacer acento paisa como Fico, ya se montó en el bus de las imitaciones regionales de este programa. La piconeta. En la piconeta. Bueno, quería hacer una pregunta, Coronel Esparza, y es, cuando surgió este enfrentamiento entre Zapatero y Petro, que él después salió en medios y ratificó lo que había dicho, él dijo una frase que a mí me causó mucha sorpresa y dijo: a mí me pueden sacar, pero aquí en las fuerzas quedan muchos zapateros. Y entonces da la sensación de que no se trata solamente de cambiar la cúpula como siempre pasa o como es usual en un nuevo gobierno, que se eligen militares pues que están acorde con el presidente o que pueden trabajar juntos, sino que hay un sentimiento en la tropa de rechazo a Petro, de rechazo al sector ideológico que él representa, de rechazo a lo que usted decía antes de su propia historia personal y política. ¿Usted cree que en la tropa persiste ese sentimiento en contra de Petro? Y si es así, ¿cuán difícil hará para que él pueda ser realmente el comandante en jefe de las fuerzas militares? Bueno, esa frase, en primera instancia considero la frase del señor general Zapatero un poco desafortunada. No creo que sea una buena frase para expresarse. Sin embargo, debo decirlo, cuando tú enfrentas una guerra interna asimétrica de estas características en las cuales la fuerza pública lleva una parte muy compleja de protagonismo, no solo por las acciones que representan la represión como tal, es un desgaste político para una fuerza pública de la connotación normal de los conflictos que implican el nacionalismo enfrentarse a otro país, como podría ser un partido de fútbol.